Queridos hermanos, estamos celebrando la memoria de Santa Clara de Asís, patrona de la televisión. ¿Por qué? Clara de Asís fue discípula de San Francisco de Asís. Estamos hablando del siglo XII. Y cuando San Francisco de Asís se murió y celebraban la Santa Misa en el convento donde vivió San Francisco de Asís, Santa Clara milagrosamente en su convento de mujeres pudo ver la transmisión en la pared de su celda, un milagro. Hoy rezamos por todos los que trabajan en los medios de comunicación. Y sobre todo le pedimos a Santa Clara de Asís que interceda ante Jesús para que todos los que trabajan en los medios de comunicación transmitan valores. Y un valor que se debe transmitir es el perdón. Las ideologías buscan el enfrentamiento. Nosotros que seguimos a Cristo anunciamos el perdón. Hoy Jesús nos ha dicho en el Evangelio que debemos perdonar siempre. Pedro le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué responde Jesús? No te digo 7, sino 70 veces 7, que en el lenguaje bíblico es siempre, no es 490. 70 veces 7 es siempre. Y Jesús nos ha contado hoy la parábola del criado sin entrañas, aquel hombre a quien su rey le perdona una gran cantidad y este hombre no es capaz de perdonar una cantidad pequeña a su compañero. Y este criado sin entrañas termina mal, termina en la cárcel, mandado a la cárcel por el rey, porque no tuvo misericordia con su compañero. Queridos hermanos, hay que perdonar. Y para ello, siguiendo lo que nos dicen los maestros de la vida espiritual, 3 puntos concretos. Número 1, hay que pedir la gracia del perdón. A todos nos cuesta perdonar, seamos sinceros. Por eso necesitamos pedir la gracia del perdón en la oración. Perdonar es una gracia de Dios. San Agustín decía que nuestro corazón muchas veces es como un depósito de vinagre. Pero cuando oramos, el Señor cambia el vinagre por la miel. Queridos hermanos, si te cuesta perdonar a alguien, ya sabes qué gracia debes pedir. ¿Qué gracia? La gracia del perdón. Número 2, hay que orar por quien nos ha ofendido. La respuesta cristiana a quien nos ofende es la oración, no es la venganza. ¿Saben ustedes lo que está pasando en Nicaragua? ¿Alguien me puede decir qué está pasando en Nicaragua con la iglesia? ¿Qué está haciendo el gobierno comunista con los obispos, sacerdotes, religiosas? ¡Qué cobarde que es el comunismo! Están persiguiendo a la iglesia. Hay que rezar por esas personas malas. La respuesta no es la venganza ni el odio, es la oración. En la Revolución Francesa, estoy hablando del año 1789, se desató una gran persecución contra la Iglesia Católica.
y muchos católicos fueron guillotinados. Los revolucionarios tomaron a un católico, por ser católico, y lo mandaron a la guillotina. Y la esposa y el hijo, que era un niñito de ese católico, estaban observando la ejecución. Y la esposa de quien iba a ser ejecutado comenzó a orar en voz alta y dijo así: Señor, que mi hijo, que es un niño, cuando crezca, le haga un gran bien al asesino de su padre. Esa fue la oración que hizo esta mujer. Mi hijo, que es un niño ahora, cuando crezca, le haga un bien al asesino de su padre. Eso es lo que te pido, Señor. Ese niñito creció, llegó a ser sacerdote y llegó a confesar al asesino de su padre. Qué importante es la oración por aquellos que nos ofenden. Y el tercer punto, queridos hermanos, es que también nosotros tenemos que examinarnos y buscar a la persona que hemos ofendido para pedirle perdón. No solamente hay que recibir el perdón de otro, de quien me ha ofendido, también yo debo ser sincero y pensar a quién he ofendido y buscar a esa persona y decirle: hermano, perdóname y no lo voy a volver a hacer. Eso también es muy cristiano. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, Madre de Misericordia, que nos ayude a vivir el Evangelio con radicalidad. Todos hemos escuchado hoy que hay que perdonar 70 veces 7, decir siempre. Que María nos conceda de su Hijo la gracia del perdón. Que así sea.